Buenos días, jóvenes del quinto año básico. Les damos la bienvenida a esta clase, la 1 de junio, que estamos acá presentes con los niños del grupo 3 y 4. También está con nosotros el profesor Felipe, para que lo saluden, tío. Buenos días, estudiantes. Espero estén todos muy bien el día de hoy y tengan muchas ganas por aprender. Buenos días, profesor. Ya, chicos, tienen que tener a mano su libro de lenguaje que les entregaron el otro día en la escuela, ¿ya? La guía de la número 1 de junio y además su estuche y sus lápices que vayan a ocupar, el cuaderno también, ¿ya? Para que los que no tengan a mano el libro tienen 3 segundos para ir corriendo a buscarlo. El libro de lenguaje del estudiante, el libro que le entregaron el otro día en la escuela. De ahora en adelante, cada vez que les toque el lenguaje, tienen que tener el libro cerca de ustedes. Ya, como yo vivo en Rancagua, resulta que no sabía que iba ahora a empezar con el cuaderno y no me lo traje. Bueno, pues no va a poder leer usted, pues va a tener que seguir la lectura. Yo tampoco. Escucharla. Ya, chicos, de ahora en adelante, cada vez que les toque el lenguaje, el libro de lenguaje cerquita, porque lo vamos a comenzar a ocupar. ¿Listo? Ya, comenzamos entonces compartiendo la clase para que comencemos desde el inicio. Ya, estoy compartiendo la pantalla. Se tendría que ver un fondo así como amarillito con un charco. Con un Sí se ve, profesora. Un charquito blanco. Entonces, como les decía, hoy día es la clase número 1 del mes de junio. Estamos en lenguaje, por si acaso hay alguien todavía perdido y se dé cuenta que no es en la clase que le corresponde. Grupos 3 y 4. El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar todo este mes es el objetivo de aprendizaje número 18. Este objetivo es netamente, chiquillos, de escribir, revisar, editar, planificar los textos que nosotros vamos a escribir. Todo lo que corresponda a este mes va a ser destinado a la escritura, a ese eje de lenguaje que no habíamos trabajado. ¿Qué actitud nosotros necesitamos tener para poder escribir de manera correcta? ¿Ya? La actitud que nos piden y nos sugieren, dice, es realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante con el fin de desarrollarlo de manera adecuada a los propósitos de la asignatura. Recuerden que todos los textos siempre van a tener partes y propósitos, ¿ya? Y en el desarrollo de estas clases de este mes, nosotros vamos a tener que a veces corregir muchas cosas que nosotros pensábamos tal vez que estaban bien, pero luego de una revisión nos dimos cuenta que algo le faltaba ahí o que algo le sobraba ahí en esa parte. Entonces, todo este mes nosotros vamos a tener que tener esa actitud de poder corregir lo que está más o menos equivocado para poder generar un texto bueno, de buena calidad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a comenzar hoy día con nuestro objetivo de la clase, que es planificar la escritura de un texto narrativo. Este mes, chiquillos, vamos a trabajar mayoritariamente en las guías. Así que usted en la guía número 1 de junio va a escribir su nombre. ¿Ya? Escriban su nombre. Fíjense que en la guía hay un espacio que dice nombre y abajo dice fecha. ¿A cómo estamos hoy día? ¿Quién me puede decir qué día es hoy? Al 14 del 06/2021. Muy bien, a 14 de junio del 2021. Ahí donde dice en la guía fecha, usted escribe su fecha. Y donde dice en la guía objetivo de la clase, usted lo va a destacar con su destacador. Solo el objetivo de la clase, que dice planificar la escritura de un texto narrativo. No lo van a escribir en el cuaderno, pero sí lo vamos a destacar en la guía. Y cuando nosotros con el tío no corresponda ir a revisar el trabajo de junio, seguramente la pauta va a decir, destaca el objetivo de la clase. Muy bien, Carlos ahí, lo veo destacando. Valentina, ¿quiere preguntar algo, Angelina? Destacado. Tía, Ya. Dígame. ¿qué libro había que sacar? El de lenguaje. ¿Listo, chicos? Puesto el nombre, destacado el objetivo, puesta la fecha.
Ya, avancemos entonces. Cuando nosotros hablamos de un texto narrativo, y los textos que nosotros mayoritariamente hemos visto hasta ahora, son las fábulas y cuentos, ¿cierto? Pero yo me pregunto algo y me interesaría que ustedes me pudieran responder. ¿Son iguales las fábulas y los cuentos? No. No. Ya, ¿en qué se diferencian? Levantando la mano, chiquillos, ya, para que nosotros podamos ordenarlo. Ya, Carlos y después Florencia. Carlos, ¿en qué son diferentes? En que la fábula deja una enseñanza. ¿Y el cuento no? Sí, pero al final de la fábula como que lo recalcan. Ya, bien. Está explícito, ¿cierto? En la fábula al final. Ya, Florencia, ¿en qué no se diferencian? Que uno no tiene la fábula, mientras que el otro sí. ¿Alguien más que quiera apoyar ahí? ¿Qué otra diferencia tendrá la fábula y el cuento? ¿O son iguales, chiquillos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo mismo? ¿Marión es lo mismo una fábula y un cuento? ¿No? ¿Y en qué son diferentes entonces? Que uno tiene moraleja. Ya, eso lo dijo el Carlos, ¿cierto? Que hay una moraleja al final escrita en la fábula. ¿Qué otra diferencia habrá? Carlos, ¿sabe otra diferencia usted? Matilde, ¿sabe alguna diferencia usted? Sí, Dígamela. entre la fábula y el cuento, por ejemplo, una fábula puede ser más corta y el cuento a veces es más largo. Ya, sí, puede ser la extensión. ¿Y hay alguna diferencia en los personajes, chiquillos? Nicolás Núñez. La fábula siempre tiene animales. Ya, muy bien. ¿Y cómo son esos animales? Tienen Como por características ejemplo el humanas. tigre. Muy bien, tienen características humanas, ¿ya? Entonces son animales humanizados, ¿ya? Pero sucede, chiquillos, que a veces hay cuentos que también tienen animales humanizados. ¿Se acuerdan? Leímos el cuento de los tres El lobo cerditos y de el los lobo. cerditos. Sí. Ahí también estaban humanizados los personajes, ¿ya? Y cuando eso ocurre y leemos nosotros un texto en que es súper parecido, ya tiene inicio, desarrollo, final, todos los animales son humanizados, yo tengo que ver si es fábula o es cuento. ¿Y cómo? Es como la única forma de saberlo, que lo dijo el Carlos. ¿Qué es lo que hay al final de la fábula? Que está explícito, que está escrito al final del texto. La moraleja. La moraleja, muy bien. Ya eso es como la única forma a veces en que nosotros podemos diferenciar si es un cuento o una fábula, porque la moraleja siempre va a estar escrita al final, o sea, siempre va a estar explícito al final del texto. En cambio, a veces en el cuento sí nos deja una enseñanza, pero nosotros debemos inferirlo. Nunca en un cuento ustedes van a encontrar al final que diga, y la enseñanza de este cuento es, porque esa es una característica de la fábula. Súper bien, muy bien. Ya, para que recordemos un poco, vamos a irnos a la página 128 de sus libros y vamos a leer una fábula. ¿Ya? Página 128. Hay 4 fábulas ahí cerquita. ¿Ya? Vamos a leer la fábula número 2, que es la hormiga y el escarabajo. ¿Encontraron la página? Sí. ¿Sí? Ya, comienzo yo y le digo que siga al que está ahí en la cámara después de mí, ¿ya? Chiquillos, tienen que, ojo con la postura para leer, ya, traten de no encorvarse, ¿ya? Porque ya es suficiente el encorvamiento que tenemos con el celular, que ahí están ahí todo el día metidos en el celular y se encorvan la espalda. Derechito, en donde usted esté sentado, derechito, espalda detrás de la silla, y el libro no puede estar tapándole el rostro, porque si usted tapa el libro con el rostro, tapa el volumen de la voz, ¿ya? Entonces usted tiene que tener el libro a una altura
que no le moleste para poder hablar. ¿Ya? Siéntense derechos. Los veo a la mayoría encorvados. Belén, siéntese derecha. Martina, derechita ahí. Siéntense derechos. Acostúmbrense a leer derecho. Porque si no se van a acostumbrar a leer encorvados. Y hace mucho tiempo que no leemos así en una silla tal vez. ¿Ya? Derechito, espalda que yo sienta, atrás la silla. ¿Ya? Y el libro a esta altura más o menos. ¿Ya? Comencemos entonces. La hormiga y el escarabajo. Esopo. ¿Quién será Esopo? ¿Quién es Esopo? ¿Qué? Esopo. Miren, dice abajo ahí, la hormiga y el escarabajo. Esopo. ¿Quién es Esopo? Una fábula. ¿Una fábula? ¿Quién será Esopo? ¿El que lo escribió? Muy bien. ¿Quién escribió la fábula? El autor de la fábula. ¿Ya? El autor. Entonces vamos a leer una fábula de un autor que se llama Esopo. Llegado el verano, una hormiga que rondaba por el campo recogía los granos de trigo y cebada, guardándolos para alimentarse durante el invierno. Continúe, Belén. Morales. Al tiro, tía. La vio, desde ahí. ¿De dónde? Desde la vio. Tercera línea. Ah, ya. La vio un escarabajo y se asombró de verla tan ocupada en una época en que todos los animales descuidando sus trabajos se abandonan a la buena vida, Hasta ahí. a la buena vida. Hasta ahí. Siga, Gabriel. Nada, respondió la hormiga. Era el momento, pero más tarde, cuando llegó el invierno, el escarabajo, hambriento, fue a pedirle a la hormiga una limosna de comida. Entonces, así respondió la hormiga. Hasta ahí. Carlos Moreno. Mira, escarabajo, si hubieses trabajado en época en que yo lo hacía y tú burlabas de mí, ahora no te faltaría alimento. El alimento. Hasta ahí, hasta ahí. El- Fíjense que abajo vienen dos líneas escritas que están con una letra diferente. ¿Ya? Esas dos líneas que están escritas están como en cursiva. Quiere decir que están como labiaditas así, hacia el lado derecho. Y ahí está la moraleja. ¿Ya? Entonces, nosotros en el libro le vamos a escribir una M así, mire. ¿Ya? Una M que significa moraleja. Una M y dos puntos. ¿Ya? ¿Lo ven? Ya, para que no se nos olvide nunca que ahí está la moraleja. Está incluso con Esa otra M letra. hay que escribirla al lado En de el la libro, moraleja. ahí, fíjate, ahí en el libro. ¿La ves? M, dos puntos, al lado de la moraleja. Sí. ¿Ya? Y la moraleja la vamos a leer todos juntos, así que se van a activar sus audios, todos prendan sus audios y vamos a intentar leer todos a la misma velocidad. Recuerden que cuando llegamos a una coma, nosotros esperamos un tiempo. Estrellita para el que me diga qué nota musical hace que se espere un tiempo. ¿Está bien planteado así, tío Felipe? La coma y los puntos. Una nota musical. La coma Pero es un tiempo y el en punto música, En música, ¿cómo se ¿qué llama la figura nota? sería un tiempo? La coma. ¿Alguien lo ¿Quién dijo negra? ¿Quién dijo negra? Gabriel, excelente, Ya, Gabriel. estrellita para Gabriel, tío, ya, excelente. Chicos, vamos a esperar una negra, ya que es un tiempo. Uno. Ya, cuando lleguemos a una coma. Uno. Ya, activen los audios para que comencemos a leer la moraleja. Ya. Belén, Listo. Marión. Actívense nomás, chiquillos. A ver, Caroline y Brenda, préndanse.
¿Están apagadas? Angelina, Fernando, Angelina, Valentina, Javiera. Pongan su audio. Ya. Ya, la idea de prender los audios es que ustedes se escuchen también y escuchen cómo va a sonar, que vamos a leer todos al mismo tiempo. ¿Ya? A la una. A las 2. Desde ahí chiquillo, donde dice cuando te queden excelentes, ¿ya? Vamos a leer la moraleja. A la una, a las 2 y a las 3. Cuando De lo que recibes bajo, hay una porción para cuando vengan los tiempos de escasez. Ya. Esto. Alto. Ya. Miren, escuchen. Cuando te queden excedentes de lo que recibes con tu trabajo, tienen que poner una porción para cuando vengan los tiempos de escasez. Tienen que parar en la coma. Un tiempo, que era lo que decíamos nosotros, una negra. ¿Ya? Otra vez, todos juntos. A la una, 1, a las 2 y 2, a las 3. Cuando te cuando te pueden lo que recibes de tu trabajo, bajo, guarda una porción para cuando vengan el los tiempo de escasez. Para cuando vengan los tiempos de escasez. ¿Ya? Bien, chiquillos. Ya cuesta mucho hacer lo que ustedes acaban de hacer. Ya costaba en la escuela, imagínense ahora que no nos vemos. Tenemos que ir practicando esto, de ir leyendo al inicio. ¿Ya? Y la única forma es que nosotros pongamos reglas. O sea, que en la coma esperemos un tiempo. En los puntos esperemos 2 tiempos. Y que podemos ir decodificando de manera rápida. Ya, pueden, chiquillos, silenciarse. ¿Se dieron cuenta que la fábula nosotros podemos ver de forma explícita al final la moraleja? No tenemos que inferirla, porque está escrita al final. Y la moraleja era que cuando te queden excedente, dice lo que recibes con tu trabajo, guardes. O sea que en momentos en que tú tienes harto, tienes que guardar para los momentos que sean de escasez. Esa era la moraleja de esta fábula. Vámonos entonces a leer un cuento que en este caso vamos a escucharlo. Busquen el cuento El pincel maravilloso, que está en la página 97 de su libro. Página 97. Listo. ¿Sí? ¿La encontraron? Sí, tía. Ya, súper bien. Lo que vamos a hacer, chiquillos, vamos a escuchar el audio. Fíjense que ahí dice, al costado derecho, dice audio disponible en y una dirección web. ¿Ya? http://bit.ly/2zfxje8. ¿Ya? Una dirección súper larga, que yo la escribí y apareció al tiro este audio del cuento. Así que vamos a escuchar el audio. Va a haber una persona que nos va a leer este cuento y nosotros solo vamos a ir guiando, porque él va a ir diciendo, por ejemplo, 1. Y usted va a tener que ver la lámina 1. Cuando diga 2, va a tener que mirar la lámina 2, 3, 4, 5 y así a medida que vaya avanzando. ¿Ya? Comencemos entonces. Atentos al audio de este libro que nos van a venir a contar El pincel maravilloso. Dice anónimo. ¿Qué significará anónimo? No se sabe quién lo Es una escribió. persona No se sabe quién es el autor. ¿Ya? Es anónimo. El pincel maravilloso. Cuento folclórico de China. 1. El joven Mu Zhang soñaba con ser pintor, pero como se quedó huérfano muy pequeño y tenía que trabajar para comer, nunca pudo comprarse un pincel. A veces tomaba una rama y dibujaba en la arena lo primero que se le ocurría. La gente se quedaba admirada de lo bien que lo hacía y decían asombrados: «Parece de verdad. Lástima que este joven tenga que trabajar para vivir». 2. Una noche, mientras dormía, creyó sentir a su lado a un anciano de barba blanca. Llevaba un pincel en la mano. Le tocó con él en la frente
y dijo, ya que tu sueño es llegar a ser pintor, aquí tienes un pincel. Será tuyo mientras sigas siendo tan virtuoso como ahora. Recuerda que es un pincel mágico. Ten por seguro de que haré buen uso de él, respondió Muzang entre sueños. Entonces el pincel se iluminó de tal modo que parecía como si fuera de día. ¿Lo ves? Te acepta como dueño, añadió el anciano. Mi misión aquí ha terminado. Y desapareció sin dejar huella. 3. Muzang creyó que todo había sido un sueño, pero al abrir los ojos vio que tenía un pincel en las manos. Loco de contento, se levantó de la cama y dijo, pintaré un ave, porque ellas han sido mis únicas compañeras durante los muchos años que he pasado en el bosque cortando leña. Así lo hizo. La pintó con tal perfección que inmediatamente el ave abandonó el papel y se echó a volar. «¡Diles a tus hermanas!», gritó cuando el ave salía por la ventana, «que el leñador huérfano nunca las olvidará. Si supieran cuánto me alegraron sus cantos mientras yo bebía agua en los arroyos». 4. Se acordó entonces de los peces y pintó uno tan grande como un brazo. Aún no había dado sus últimas pinceladas cuando el pez empezó a mover la cola y dando saltos se sumergió en un estanque. «En verdad es un pincel maravilloso», se dijo. «Con él aliviaré las penas de los que menos tienen». 5. Desde aquel día, Muzang no hizo otra cosa que visitar las casas de los pobres. Cuando entraba en una, preguntaba, «Díganme qué les falta, porque mi pincel se los dará». Lo miraban como si fuera un loco, pero nadie lo echaba y todos respondían, «Si tuviera una vaca, podría arar mis campos y hacerlos más productivos». Muzang pintaba lo que le pedían y enseguida se hacía realidad. De esta forma, todos los campesinos fueron haciéndose menos pobres. 6. Cuando se enteró de esto, el millonario Zhang, el hombre para el que trabajaban, montó en cólera. «Ese pintor está arruinando mis negocios», dijo furioso. «Antes los campesinos me pedían prestado y ahora no lo hacen porque él les regala lo que necesitan». Entonces ordenó a sus criados que trajeran a Muzang a su presencia. 7. En cuanto lo vio entrar, se levantó de su asiento y le dijo adulador, «Yo soy un gran admirador de tu arte, pero me ha llamado la atención que en tus cuadros nunca pintas palacios. ¿Por qué no pintas uno para mí?» Muzang se dio cuenta enseguida de que el millonario Zhang era una persona muy avara y se negó diciendo, «Si te pintara un palacio, te rodearías de criados y tu soberbia sería insoportable». «¿Cómo te atreves a insultarme en mi propia casa?», gritó el millonario Zhang. «Te encerraré en el establo sin comida ni bebida hasta que cambies de opinión». 8. Pero en cuanto lo dejaron solo, Muzang pintó fuego y arroz, y así se alimentó durante semanas. El millonario Zhang no salía de su asombro. «¿Cómo es posible que no haya adelgazado nada cuando lleva días y días sin comer? ¿Acaso alguien lo está alimentando a mis espaldas?». 9. «No debe ser tan ingenuo, señor», le contestó uno de sus criados. Muzang pintó una escalera y se escapó. El viejo millonario quiso seguirlo, pero como era malvado, la escalera se desvaneció y él se rompió 20 huesos. 10. «Es peligroso tener un pincel mágico», pensó Muzang. «Todos los poderosos
sueñan con apropiarse de él, y se marchó a una ciudad lejana en la que nadie lo conocía. En Antología Literaria, Santiago Alfaguara. ¿Qué les pareció el cuento, chicos? ¿Les gustó el cuento? Me encantó. Sí. ¿Cierto? Qué lindo lo lee también el hombre del audio, muy bonito. Chiquillos, y miren, imagínense, ¿por qué este hombre quería apoderarse del pincel? Porque era Porque avaro. quería ser más poderoso. Quería ser Porque poderoso, era eso era mágico. avaro, y porque Quería era más de lo que mágico. tenía. Todo lo que el niño pintaba se volvía realidad, ¿cierto? Sí. ¿Nos dejó alguna enseñanza este cuento? Sí, ¿Cuál? de que no hay que ser. Porque al final de la historia, chiquillos, el niño dice que es peligroso tener un objeto como un pincel mágico, porque los poderosos, dice, sueñan con apropiarse de él. ¿Y dónde se va a vivir el niño? En un pueblo A donde Santiago nadie y lo algo. conoce. Lo cierto, donde nadie lo conociera, donde nadie lo encontrara y donde nadie le pudiera quitar ese pincel, ¿ya? Y si eso hubiera ocurrido, y si en realidad el pincel se lo hubiera logrado quitar a algún poderoso malvado, avaro, ¿le habría funcionado? No, como la porque al escalera, principio como de que la iba a historia subir, pero salía era que malo y se cayó. No, ¿cierto? No le había funcionado la maldad no la porque era una dejó. magia, que era entregada solamente para el niño. ¿Cómo dijiste, Florencia? ¿La maldad qué? La maldad no lo dejó. La maldad no lo dejó, ¿cierto? Esa maldad que él tenía de querer ser avaro y apoderarse de todo, Las no malas lo dejó intenciones. poder las malas intenciones. Muy bien. Entonces, toda esa información, toda esa enseñanza que nosotros acabamos de hablar, que nos dejó el cuento, nosotros no la encontramos al final. Si este cuento estuviera escrito, no diría al final la enseñanza de este cuento es, ¿ya? Si eso ocurriera, sería una fábula, ¿ya? Pero es un cuento. Esa Por es eso una de es un las cuento. grandes diferencias, chiquillos, porque yo al cuento extraigo, infiero la información luego de leerla, infiero esa enseñanza. En cambio, la moraleja está explícita al final. Súper O sea, bien. como si te la estuvieras comiendo y después soltaras todo lo que te enseñó. Claro, algo así. Ya, vámonos entonces, chicos, a trabajar directo en la guía. La guía del mes de junio. Ya recordemos que dijimos que ahí, donde dice nombre, usted le va a poner su nombre. Florencia, González, nombre y apellido, por favor, ya. Que hay algunas personitas de este grupo que me ponen solo el nombre en las pruebas. Y yo tengo que estar ahí buscando cuál era el nombre de esa niña. Ya, nombre y apellido. Fecha de hoy día, en la guía, 14 de junio del 2021. Luego debía estar en el objetivo de la clase, que ustedes están viendo ahí, que yo estoy mostrando, destacado. Objetivo de la clase, planificar la escritura de un texto narrativo. Y ahora vamos a trabajar directo en la guía. Dice, marca con una X los elementos que encontramos en el cuento y la fábula, evidenciando sus similitudes. Ya, son partes, sus partes son inicio, desarrollo y final. ¿Cuento o fábula? Cuento. Cuento, muy bien. Inicio, desarrollo y final. Cuento. Número 2. Sus partes son inicio, desarrollo, final y moraleja. En fábula. Excelente, fábula, fábula. Vayan marcando, chiquillos, vayan marcando. Vayan marcando. Número 3. Los personajes son animales humanizados. Los dos. ¿Mm? Los dos. La Ya, fábula. pero característico de qué es? De la De la fábula. De la fábula, ¿cierto? Puede que a veces en un cuento no encontremos un personaje humanizado, pero es propio de una fábula, ¿ya? Sí. Número 4. Puede ser cualquier tipo de personaje, incluso animales. Cuento. Cuento, muy bien. Acá tenemos personajes que son tacitas, son losas, los cuentos, son personas y animales, ¿ya? Puede ser cualquier tipo de personajes. Su propósito, número... Espérense, que las voy a borrar porque antes no alcanzamos ni a respirar con el tío de la otra clase. ¿Ya? Vamos a borrarlas todas al tiro.
propósitos es narrarnos una historia. A veces nos dejan una enseñanza que debemos inferir. ¿Cuento o fábula? Fábula. Que debemos inferirla, quiere decir que debemos nosotros leerla y sacarla y o está impresa. El cuento, muy bien, no se confundan con eso, porque la fábula tiene la moraleja al final, explícita, o sea, está escrita ahí. El cuento nosotros debemos inferir la enseñanza. Número 6. Su propósito es dar una enseñanza por medio de la moraleja que está escrita generalmente al final del texto. Fábula. Fábula, muy bien. Número 7. Son de corta extensión, mucho menos que una novela. ¿Fábula? Cuento. Cuento, muy bien, chicos. Fíjense que piensen en lo que acabamos de leer. La fábula era así de chiquitita. Y el cuento, si hubiera estado escrito, habría sido mucho más largo porque tenía 10 imágenes. Y la novela, chicos, ¿en qué se divide cada parte de la novela? ¿Se acuerdan cuando leyeron Dory y Fantasmagoria? Sí, ¿Se sí. acuerdan? Ya. Sí. Cada uno de esos libros tiene un capítulo, ¿ya? Un capítulo Sí. 1, capítulo 2, capítulo 3. Y el nombre del capítulo. Tienen el nombre del capítulo. Hay novelas que son súper largas. Esas novelas para adultos a veces son así gigantes, ¿ya? Y, chiquillos, no me rayen la pantalla. Y en cambio, por ejemplo, las novelas que son para niños son más cortitas. Pero igual están ¿Para que se divididas en entienda? capítulo y arribita a veces tiene el nombre del capítulo, a veces solamente tiene un número. Como papelucho. Como papelucho. Pero chiquillos, esa es una de las grandes diferencias entre el cuento y la novela. Solamente la extensión, porque el cuento y la novela tienen las mismas partes, inicio, desarrollo y desenlace. En la extensión es lo que se divide, porque el cuento no está dividido en capítulos, la novela sí. Ya, vamos por la 8. Dice, existe... Ay, no puedo verla. Ahí. Existe un narrador que cuenta la historia. ¿Fábula o cuento? Las dos. Los dos. Muy bien. Fábula y cuento. Ya, generalmente en las fábulas y en los cuentos, nosotros vamos a encontrar al narrador omnisciente, que es ese narrador, esa persona ficticia que cuenta la historia, que sabe todo del cuento, sabe todo de los personajes, sabe todo de los acontecimientos. Como el caballero que resumió el cuento. Claro, pero él estaba leyendo no nomás, ¿ya? Súper bien, ya. Vamos a la pregunta de la que sigue. Dice, según el cuadro que completaste, ¿cuáles son las diferencias entre cuento y fábula? Conversémoslas primero. ¿Quién me puede decir la diferencia entre cuento y fábula? Que en la fábula hay personajes personalizados, o sea, como animales Ya, que humanizados. tienen humanizados. Ya, Y muy el bien. otro es que hay unos más largos y otros no. Sus Ya. partes son distintas. ¿Entre qué? ¿Entre la fábula y el cuento? Sí. ¿Cuál es la única diferencia entre la fábula y el cuento según sus partes? La moraleja. Muy bien. ¿Y esa moraleja en cuál va? ¿En el cuento o en la fábula? En la fábula. En la fábula. Excelente, chiquillos. Ya, entonces ahí está un poquito más resumido. Miren, dice, las diferencias entre cuento y la fábula son que la fábula tiene una moraleja al final, o sea, una enseñanza explícita. Y el cuento debemos inferir la enseñanza. Otra diferencia es que en la fábula los personajes son animales humanizados. Ya la idea es que puedan tener todos lo mismo, chiquillos, y ustedes escriben eso en las líneas que están en su guía. Sobre las líneas. Tía, ya me enseñaron a escribir chiquitito, así que me va a alcanzar. Qué bueno, ya. Transcriba ahí chiquitito. Vayan poniendo la manito hacia arriba los que ya estén listos de escribir, ¿ya?
manita arriba. Ya, Carlito está listo. Carlos Moreno. ¿Ya podemos avanzar o todavía están escribiendo? Yo voy en enseñanza. Ya, vamos, apúrense. Queda Vamos una que se línea puede, entera. chicos. ¿Cuántas manitos arriba tenemos, tío? Una, 2. dos. Solo 2, profesora. 3 ahora. Ya, un minutito más y nada más. Listo, tía. Veo 5. Ya, vamos, bajemos. Después dice, fíjense, y recuerden, chicos, que nuestro objetivo de la clase es planificar la escritura de un texto. Entonces usted hoy día va a tener que elegir qué tipo de texto quiere hacer. ¿Usted va a inventar un cuento o va a inventar una fábula? Tiene que elegirlo ahora, ya. Tiene 5 segundos para elegir. Y Fábula. cuando usted ya lo elija, marca con una X encima. Si va a elegir un cuento, una X encima del cuento. Si va a elegir una fábula, una X encima de la fábula. ¿Listo? ¿Marcaron ya? Sí, tía. Listo, ya, vámonos entonces abajo. Dice, ideas para mi historia. Cuando yo voy a hacer una historia, chiquillo, ya sea un cuento o una fábula, no puedo sentarme con el cuaderno y empezar a escribir así, sin ninguna planificación. Ya nosotros tenemos que planificar. Y la forma de planificar va a ser ir dividiendo, chicos, por medio de las partes de nuestro texto. Recordemos que la fábula tiene
inicio, desarrollo, final o desenlace, y al final tenemos la moraleja, después del final. En cambio, el cuento tiene inicio, desarrollo y final o desenlace. Entonces, el que haya elegido fábula tiene que completar, así como se está viendo, estos globitos. El globito número 1 va a ser el inicio. El globito número 2 va a ser el desarrollo. El globito número 3 va a ser final o desenlace. Y el globito número 4, para quienes eligieron fábula, va a ser la moraleja. Si yo elegí un cuento, voy a completar el último globo. No. No. No, ¿ya? Todos los que eligieron cuento llegan solo hasta final o desenlace. Ya, vamos escribiendo eso rapidito. Inicio, desarrollo, final o desenlace y moraleja los que escribieron fábula. Listo, tía. ¿Listo? Ya, ¿qué cosa va en qué cada cosa? Miren, en el inicio, ¿qué tengo que fijarme yo? Me fijo de describir los personajes y describir también el ambiente. Ya, por ejemplo, si yo voy a hacer un cuento de dos amigos, yo en esa parte, en el inicio, empiezo a describir a esos dos niños. ¿Ya? ¿Y cómo los describo? Ya sea con su etopeya o con su prosopografía de manera separada. Hablo primero de lo psicológico, luego de lo físico, o lo mezclo y lo describo mediante un retrato. Cuando yo mezclo y describo por un retrato, yo puedo ir diciendo características físicas y psicológicas mezcladas, ¿ya? Puedo decir, era inteligente, muy simpático, alto y le gustaba mucho reírse, ¿ya? Y mezclé las características, ¿ya? Pero en la parte del inicio de la historia, ya sea de cuento o fábula, usted tiene que describir a los personajes y el ambiente en donde se va a desarrollar esa historia. Si va a ser en el campo, si va a ser en la sala de clase, si va a ser en la casa, si va a ser arriba de un techo, no sé, ya el lugar donde se va a desarrollar, el ambiente. Luego en el desarrollo, ahí yo empiezo, chicos, a describir los acontecimientos que van a ocurrir, ¿ya? Y ahí hablo sobre todo del problema o nudo, que es en la clave, chiquillos, ¿ya? En una historia, ya sea cuento o fábula, nosotros tenemos que tener súper claro cuál va a ser el problema al que se van a enfrentar estos personajes. Se llama nudo también, porque alguna vez, chiquillos, han visto un nudo de una zapatilla, un nudo ciego, ya, ¿cierto? Sí, es difícil de desarmarlo porque uno tiene que empezar como a tirar los hilitos de un lado, del otro. Por eso se llama nudo el problema, porque también nosotros vamos como haciendo diferentes acciones para que ese nudo, para que ese problema se resuelva. Y eso todo en el desarrollo. Luego en el final o en el desenlace, ahí usted escribe cómo se resolvió el problema. Por ejemplo, si el problema de la historia, que yo lo voy a describir en el desarrollo, era que, a ver, las dos niñas estaban enamoradas del mismo niño, yo en el final o desenlace digo cómo se solucionó. Una de ellas se quedó con el niño, o ninguna de las dos se quedó con el niño y se fueron a buscar a otro niñito, ¿ya? Entonces ahí usted va viendo otro problema que usted quiera plantear. Ya no sé si no encontraban la zapatilla que se le había perdido, ¿cómo lo resolvieron? Cada amigo le pasó una zapatilla, o se fue a pie pelado a su casa. Ya, usted ahí va contando en el final o desenlace cómo se resolvió ese nudo, cómo pudo, por medio de los acontecimientos que son como los hilos, poder resolverlo. Y hasta ahí llegaría, hasta esa parte llegaría el que decidió que va a ser un cuento. Ahora, el que decidió que va a ser una moraleja, le agrega al final de que ya se ha terminado la historia, la enseñanza. Y ahí usted la escribe textual, al final, como lo vimos en el cuento que leímos del libro, ¿ya? Con otra letrita o subrayado destacado. Después cuando vean en la tarde cómo tiene que ir escrito, usted lo escribe textual. Ya, todo eso que yo les expliqué tiene que estar escrito en sus guías, ¿ya? Para que lo vayan escribiendo. Ok. Ya, ¿cómo van?
¿Van bien? Hay que levantar la mano cuando terminen. Sí, tiene que poner su manito arriba para que nosotros sepamos que usted está listo. Ya, Carlito, usted ya que terminó, vaya imaginándose. Vaya pensando, ¿de qué va a tratar su historia? ¿Qué personajes van a ver? ¿Qué descripciones pueden ser? ¿Cuál es el problema? ¿Qué vas a hacer, una fábula o un cuento, Carlos? Un cuento. Un cuento. Y los demás que van terminando también. Recuerden que primero, cuando yo hago una historia, primero la planifico. ¿Y cómo la planifico? Puedo ir ayudándome así como estos globitos de planificación o puedo irme imaginando. Usted se va imaginando en su mente la historia y después la va escribiendo. ¿Y hay que escribirla así como está? Sí, así como está. Ya. Recuerde que si usted no eligió fábula, no tiene que escribir el último globo. El último Ya se globo me vino es a la solo mente. para los que eligieron fábula. Ya se me vino a la mente, tía. Genial. Entonces va a ser así súper rápido después su escritura. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Tres manitos arriba. Ya, yo tengo una pregunta. Hágala, hágala. ¿Es en la guía o en el cuaderno? En la guía estamos trabajando. No la fábula o el cuento. Ah, es que todavía no llegamos a esa parte, todavía no lo digo. Ah, ok. Ya, Eso solamente quería saber. estamos planificando, chiquillos, ¿ya? Esta es su planificación. Ya usted aquí decidió si es cuento o fábula, más o menos sabe qué es lo que tiene que decir en el inicio, en el desarrollo, en el final, o en el desenlace, en la moraleja, si es que es fábula, ya, solo en la planificación. Porque les vuelvo a recordar, nosotros no podemos escribir una historia así a lo loco, tenemos que primero pensar en ella. ¿Ya? Y podemos ayudarnos de esta forma escrita y luego la vamos desarrollando en nuestra mente, la vamos imaginando. Ya, avancemos. Después en la 3 dice instrucciones para la planificación del texto. Las voy a leer, pero ya las van a empezar a desarrollar en la tarde, chiquillos, en la tutoría. Dice indicadores. ¿Qué quiere decir indicadores? ¿Qué es lo que yo quiero que usted haga? ¿Ya? El texto puede ser cuento o fábula. Ya, eso lo vimos. Describe las características psicológicas y físicas del personaje en el inicio de la historia. En la lectura del texto se observan las partes propias del texto elegido, o sea, inicio, desarrollo, desenlace y fábula, o sea, y moraleja si es una fábula, inicio, desarrollo, desenlace si es un cuento. Fíjense acá, miren, dice, utiliza 5 de los siguientes conectores, identificándolo con rojo en la escritura del texto. Primero, luego, después, entonces, por eso, porque, antes de que, además, cuando, entre otros, ¿ya? Fíjense, acuérdense, chicos, que los conectores unen una oración con otra. Entonces, son muy importantes y a veces los niños se equivocan en la unión porque utilizan solamente el conector y empiezan a hacer su desarrollo del cuento y el único conector que ocupan es y cuando usted lo lee y más encima que lo subrayan, ve puros i en el texto. Entonces acá usted tiene varios para poder elegir.
Dice su relato interesante. Eso quiere decir que me mantiene en opinión, o sea, constante ahí, pendiente de que usted, qué es lo que va a pasar. Mantiene coherencia temática. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está hablando, por ejemplo, que su cuento es una fábula de un perro y un gato, de repente usted no va a decir que la vecina del lado dijo tal cosa, ¿ya? Tiene que ser de lo que usted está hablando. Ya esa es la coherencia temática. Y agrega una imagen del texto. Cuando decía la compañera, ¿esto lo vamos a hacer en el cuaderno? Sí, pero usted hoy día en la tarde va a comenzar a desarrollarlo en esta parte. Miren acá adelante, chiquillos. Dice, ya habiendo planificado tu texto, comienza a escribirlo en tu cuaderno siguiendo las instrucciones dadas. Una vez escrito, envían una fotografía del texto para su revisión hasta el 18 de junio, o sea, hasta el viernes. Y pueden ir ensayando acá, en este cuadrito que yo les puse en la guía. Ahí usted puede ir haciendo su borrador. Si le faltó espacio, da vuelta a la guía y al otro lado sigue escribiendo. Cosa que lo que usted me mande el viernes a mí y al tío no sea un borrador, sino que sea el texto ordenadito, con letra legible que nosotros podamos leer, porque les vamos a corregir, ¿ya? Y ese mismo fin de semana, yo creo que en algún momento, de aquí al lunes siguiente, usted va a poder ver cuáles son los errores que cometió y a la otra clase siguiente las va a poder reparar, va a poder solucionar esos errores, ¿ya? Eso sí, lo van a ver en la tarde, en la hora de la tutoría. ¿Alguna duda? Yo no tengo ninguna duda. ¿No? ¿No tienen duda? Tía, yo tengo una duda. Ya, lo escucho. ¿Podemos hacer el cuento ahora? Sí, si usted tiene ahora tiempo, lo puede hacer y en la tarde solamente lo conversa. Le cuenta al tío de qué se va a tratar el cuento y ahí usted se va fijando si describe los personajes en el inicio, si habla del problema, si cómo soluciona el problema, si puede. Ah, ya. Y los que no lo puedan escribir al tiro, pueden hacer algo mucho más fabuloso que nosotros las personas podemos hacer. ¿Qué será, Florencia? Florencia, Molly, ¿qué será? Esperar. ¿Esperar? Sí. ¿Esperar Sí. o imaginar? Tengo una duda, pero ¿tiene que ser de nosotros o de cuál de Suyo. como- Suyito. ¿Ya? ya. No me pueden hacer un cuento con personajes que ya existan. Como por ejemplo en la otra clase me preguntaron si podían hacer un cuento del gato con botas. No. No es que el cuento tenga que Tiene que hablar ser un sobre cuento imaginado. ustedes. Es que el ¿Ya? cuento tiene que ser una idea original. Pero Que tiene que todo ser de provenga de ustedes. ustedes. Tanto los personajes también tienen que provenir de Yo el ustedes. título. El Tiene título. que ser como tipo tiene que salir, tengo que salir yo en el cuento. No, no necesariamente. De Ah, hecho, no necesitas tú salir en el cuento. Tú puedes hacer un cuento de otros niños, puedes hacer un cuento de unos perros, de unos gatos, de un perrito que está así como perdido, de algo que a ti te interese, ¿ya? De hecho, ojalá no salgan ustedes. Tienen que ser personajes inventados. Y el que preguntó el título, yo le recomiendo siempre a mis alumnos de todos los cursos que el título lo ponga al final. Cuando usted ya tenga toda la historia hecha, armadita, ahí recién busquen el título. ¿Por qué? Porque a veces uno le pone un título a una historia y después te pones a hacer la historia y te das cuenta que el título no tiene nada que ver con lo que pasó en la historia. Entonces es mejor esperar a cuando usted tenga todo el texto armadito, ahí le pone título. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tía, ¿se puede dibujar o no? Tiene que dibujar. Cuando usted me mande lo que yo lo voy a revisar, uno de los puntos dice que agrega un dibujo. O sea, usted tiene que dibujar. Una imagen por lo menos. Tía, Dígame, Mía. ¿cuándo hay que mandar esto? Hasta el viernes. Hasta el Y viernes. eso se chicos. hace en el cuaderno, ¿cierto? Sí, se hace en el cuaderno, pero usted comienza a hacer el borrador en la guía, en el espacio cuadradito que está con un cuadrado verde. Bueno, ustedes la tienen en blanco y negro, pero un cuadrado. ¿Alguna pregunta, Florencia, que estás con tu mano arriba así? ¿No? Carlos, ¿usted? ¿Alguna pregunta? Sí, pero una tarea anterior. ¿Ya? Yo se la mandé porque no ve que usted había cambiado el número, Ujú. pero yo se la había mandado. ¿De qué tarea estamos hablando? De la anterior, de la de... ¿Cuál?
he revisado tantas tareas, hijo, de la De nuestra manifestación descripción. artística del gigante egoísta. De No, esa. de nuestras descripciones, de dónde nacimos. De la nuestro autobiografía. Sí, eso. Ya, reenvíamelo. Ya. ¿Ya? Lo que pasa, chicos, es que Carlos tiene razón. Yo cambié teléfono, cambié de número. Entonces, todos los que me mandaron las tareas atrasadas ahí tienen que reenviármelas al número nuevo. Ya, yo mandé al grupo, Carlito, el número nuevo. Ya. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿No? Ya, entonces nos vamos despidiendo, chicos. Recuerden que a las 2 de la tarde tienen la tutoría para que vayan ya con la historia planificada en sus mentes. ¿Ahora nos toca historia? Voy a estar. No sé, a ver, déjame ver. 2 y cuarto, a ustedes les toca 1 y 2 ciencias y 3 y 4 historia. Ya, nos vemos, chiquillos. Adiós, Chao, que chao. les quede bonito. Nos vemos más tarde. Chao, chao. Estén bien. Chao. Chao. Chao.